Contar de dónde vienen, quiénes son, nos dejan sus saludos para ir también dándoles el saludo de nuestra parte. Muchas gracias por estar acá. eh, y vamos a partir, primero que todo, este conversatorio en el marco del lanzamiento oficial de este proyecto tan anhelado por nosotros llamado Ideo Digital. Mi nombre es Claudia Jaña, soy la gerenta de educación de Fundación Codea y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, la comunidad escolar, para compartir esta grata conversación en torno a un tema que a nosotros nos tiene siempre desafiado para saber cómo enfrentamos hoy, sobre todo posterior a la pandemia o entre medio de lo que está pasando con la pandemia, la educación, cómo nosotros, cómo ustedes, cómo hacemos para apoyarnos. Antes de iniciar esta conversación, quisiera agradecer a la Fundación BHP por respaldar y co-construir Ideo Digital con nosotros y todo el equipo que está detrás de esta gran visión, que es crear un futuro en el cual todos los niños y niñas en edad escolar, independiente de la escuela al que asistan, tengan la oportunidad para desarrollar sus habilidades digitales necesarias para desarrollarse en el siglo XXI. Queremos mostrarles un video para que puedan ver ustedes qué es lo que opinan los mismos estudiantes acerca de lo importante del tema de hoy. La mayoría de los niños y jóvenes usamos el internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet. El objetivo principal de Ideo Digital es crear las condiciones necesarias para implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno, para que miles de niños, niñas y adolescentes se conviertan en los protagonistas de la sociedad digital del siglo XXI. Para los que no estén familiarizados con este término, las ciencias de la computación son una disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores, los algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales, el hardware, el software, sus aplicaciones y el impacto en la sociedad. Para los que estén interesados en participar en este proyecto, ingresen a nuestra página web y se pueden inscribir en el formulario y posteriormente nosotros nos contactaremos con ustedes para darles mayor información. Estamos muy felices que hoy nos acompañan 3 expertas en educación, en innovación y en tecnología que vienen a compartir con nosotros su visión y su experiencia en el aula. Por supuesto que mientras ellas nos acompañan, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas en el chat. Habrá una persona leyendo y recogiendo estos comentarios. Hemos reservado un espacio al final de este encuentro para resolver algunas dudas de sus preguntas y reflexionar respecto de ellas con nuestras panelistas. Para partir, quiero dejarlas con Ana María Rat, antropóloga, experta en educación, innovación social y cultural. Es fundadora de la Fundación Reimagina y de Aprendo en Casa, iniciativa desarrollada en conjunto con el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de Harvard. Es miembro del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y por sobre todo es muy amiga de Fundación Codea. Hoy ha querido acompañarnos y dar la partida a este encuentro contándonos sobre qué está pasando con la educación de hoy y qué es lo relevante luego de vivir esta pandemia
que ha interpelado tanto a las escuelas. Adelante, Ana María. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la introducción. Quiero partir felicitando a la Fundación CODEA por esta iniciativa IDEO Digital en conjunto con la Fundación BHP. Valoro mucho y celebro mucho la dimensión del programa, del esfuerzo y lo relevante que es para hoy día, para los niños y niñas en Chile, poder acercarse a las ciencias de la computación. Gracias también por invitarme a ser parte de este lanzamiento, estoy muy honrada. Como bien tú decías, me ha tocado a mí experimentar lo que hemos vivido en esta iniciativa que me ha tocado dirigir, que se llama Aprendo en Casa, en la cual hoy día participan 70 organizaciones, por supuesto entre ellas CODEA, a lo largo de 7 países de Latinoamérica, y lo que hemos buscado principalmente es impulsar esta transformación educativa que ya venía desde antes, o sea, la pandemia la aceleró, la pandemia quizás nos puso mucho más presión, pero ya venían generándose cambios. Entonces, primero, yo quisiera que recordemos cómo es nuestra vida diaria, para poder también preguntarnos cuál es esa educación que necesitamos un poco, porque cuando desconectamos la educación de nuestra cotidianeidad, de nuestra sociedad, perdemos muchísimo, ¿no? Y pensemos hoy día, por ejemplo, cuando nos levantamos, lo primero que hicimos probablemente fue apagar el despertador en alguna aplicación del celular, quizás algunas vieron un WhatsApp muy tempranamente, otros alcanzaron a revisar los mails durante la mañana. Por cierto, los profesores, las profesoras que nos acompañan hoy día, quizás tuvieron que seguir haciendo algunas de sus clases a distancia, online, otros ya más presencial, con algunas herramientas digitales, conectarse definitivamente con el mundo, ¿no? Pero también detrás de todo lo que hemos nosotros experimentado, hay un esfuerzo enorme de programación, de integrar sistemas, las ciencias de los datos que muchas veces son invisibles. Y en ese sentido, a mí me parece importantísimo dejar de poner ese velo como que si no existiera este mundo de los lenguajes digitales y de las ciencias de la computación, porque son las que están detrás o al frente de todos los esfuerzos que hacemos. Vivimos una sociedad, como les digo, y a mí me parece donde la tecnología sin duda ha cambiado esta capacidad de nosotros, no solo de estudiar o de relacionarnos en el trabajo, sino nuestra capacidad también de comunicarnos, ¿no? Una tecnología que hoy día, por ejemplo, nos permite estar mucho más presentes con cosas que pasan muy lejos, como lo que estamos viendo durante todo este día con las niñas de Afganistán. Lo tenemos cerca, eso tiene que ver también porque el mundo digital nos acerca, pero también nos restringe o nos hace mucho más corto el tiempo. En ese sentido, y porque están pasando realmente una revolución digital, es que la educación hoy día también está en una plena transformación. Cuando a mí me hicieron la pregunta, bueno, ¿en qué está hoy día la educación? Yo siento que está en el mayor cambio que ha podido vivir en los últimos 100 años, pasando de un modelo al que hemos llamado o conocíamos como el modelo industrial de la educación, así como imaginándonos unas fábricas en donde hacíamos de manera lineal y exactamente igual el mismo molde para todos los niños y niñas, ¿no? Una educación estandarizada, en donde las normas son estrictas, en donde todos aprenden lo mismo y de la misma manera. Estamos abandonando ese modelo que pone énfasis solo en habilidades básicas que nos sirven para memorizar y para repetir, pero de ninguna manera para mirar esta complejidad, ¿no? Es una escuela que ha priorizado principalmente conocimiento que es predecible, que ya lo conocemos y por lo tanto lo podemos memorizar. Y lo que ha generado esta revolución digital finalmente, estos cambios, esta aceleración del siglo XXI, es la búsqueda de un modelo educativo mucho más flexible y diverso, mucho más adaptativo. Yo creo que eso es mucho más humano también, es paradójico pensar, y no tanto, que en un momento de alta digitalización y alta conexión, bien digo, de tecnológica, lo que más se requiere es volver a las habilidades que tienen que ver con
el ser humano, ¿no? Valorar el conocimiento de manera más amplia, en donde tanta importancia tienen los conceptos como nuestras actitudes, nuestras maneras de relacionarnos. El conocimiento de alguna manera también se va co-construyendo, abordando, descubriendo, y es una educación que está basada muchísimo en la confianza, en las redes, en la colaboración, en los ecosistemas, que además son conceptos que no están muy lejos de cómo hoy día las ciencias de la computación los piensan, o sea, nodos, grupos, redes, y eso me parece muy interesante cuando uno se plantea para dónde va la educación. Y para mí quizás lo más importante es que estamos poniendo el centro en los aprendizajes, más que solo en los currículos o en las evaluaciones o en el formato de la sala de clases. Acá lo que importa es finalmente lo que se aprende. Y aquí he querido traerles una definición de lo que para la UNESCO ha considerado que son los aprendizajes del siglo XXI, ¿no? Y dice, pueden ser comprendidos como la capacidad de de desarrollo para movilizar y éticamente utilizar la información, los datos, el conocimiento, las habilidades, los valores, las actitudes y tecnologías para desenvolverse adecuadamente en los diversos contextos del siglo XXI y para obtener el bienestar individual, colectivo y global. Por lo tanto, si se fijan, es una mirada de aprendizaje absolutamente amplio, en donde el uso de la información, los datos, la tecnología está al servicio, obviamente, de desenvolver aún más a estos ciudadanos, niñas y jóvenes. Sin duda, todo esto nos está demandando hoy día una manera o una mentalidad mucho más innovadora en los estudiantes, que se puedan desarrollar adecuadamente para poder resolver problemas, aplicando la creatividad, el pensamiento crítico. Sobre los cambios, también me parece, y ahí como para dejar un poco abierta la conversación para después, eso implica también que quienes estamos en educación, los docentes, los educadores, quienes impulsamos proyectos educativos, también tenemos que ver este cambio de rol, esta nueva manera de educar como el espacio privilegiado para poder generar estos cambios, en donde la tecnología, los lenguajes digitales tienen todo el sentido. Aquí requerimos invertir muchísimo tiempo, apoyo, capacidad, para que nosotros, los adultos, los educadores que estamos impulsando estos cambios, también los incorporemos. Y eso, sin duda, significa aprovechar dos cosas. Uno, lo que veníamos haciendo bien antes de la pandemia y todo esto que tenemos que ahora resolver mejor. Yo hasta aquí me quedo, pero quiero cerrar nada más diciendo que estamos en un momento de un cambio enorme. Los cambios lo hacemos día a día, cada uno desde el aula, desde la sala de clases, y esta transformación educativa digital va a pasar sistemáticamente por todo aquello que hagamos al nivel de la relación educador, estudiante y estas nuevas habilidades. Muchas gracias, Ana María, qué inspiradoras son tus palabras. Efectivamente nos quedamos con esta mirada de una educación quizás que viene más desde la innovación. Nos vemos muy desafiados con niños que vienen con una mirada más innovadora, también con este pensamiento crítico, con un cambio de rol, con docentes que están tomando lo bueno que venía de antes y también apoyándonos desde la tecnología en cómo vamos mejorando ese trabajo y cómo vamos transformando desde dentro o desde la mirada de pensando en los estudiantes de hoy, cómo vamos transformando la relación con los estudiantes. Muchas gracias, Ana María, y como les digo, ahí en el chat pueden ir dejando sus comentarios y también todas sus preguntas. Ahora los quiero dejar con una mirada internacional. Quiero invitar a Mara Borchardt. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Durante 10 años ha trabajado en la gestión de programas y proyectos educativos relacionados con la enseñanza del contenido de tecnología digital en el aula. Actualmente es directora de la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski. Desde Fundación Codea siempre hemos tenido muy en la retina lo que hace la Fundación Programar, porque van bastante pasos adelantados a lo nuestro, y desde IDEO Digital siempre hemos estado mirando qué es lo que ellos
van haciendo, cuál es la experiencia, qué es lo que realmente funciona y también qué es lo que no funciona tanto. Mara nos va a contar efectivamente sobre la experiencia con los docentes en el proyecto Programar y su exportación a Uruguay y cómo se trabaja con los niños con una visión de que hoy la alfabetización digital ya no alcanza para que los estudiantes y los docentes puedan participar de toda la conversación y el contexto, dado el cambio acelerado que estamos viviendo. Mara, muchas gracias por estar acá y adelante. Muchísimas gracias, Claudia, a todos y a todas los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de acompañarlos desde Argentina. La iniciativa Programar de la Fundación Sadowski es un programa que impulsa la inclusión de las ciencias de la computación en el aula desde el año 2013, trabajando con el Ministerio de Educación de la Nación, pero también los ministerios de las diferentes jurisdicciones, ya que en Argentina el sistema educativo es federal y las provincias tienen autonomía para definir en líneas específicas los currículums, están a cargo de la formación docente y son responsables de lo que sucede adentro de las escuelas. En línea con lo que compartía Ana María hace unos momentos, nuestra propuesta de trabajo tiene que ver con impulsar el conocimiento de la programación, del trabajo de cómo funcionan las redes, la organización de computadoras, el trabajo con los datos y la inteligencia artificial en el contexto de la educación obligatoria, que eso en Argentina va desde el final del nivel inicial hasta el final del secundario. Hasta el momento nuestro trabajo se ha focalizado en generar las condiciones objetivas para que esto sea posible, lo cual quiere decir formar docentes y directivos a lo largo y a lo ancho del país para que cuenten con estos conocimientos y puedan llevarlos al aula, trabajar con los ministerios de educación para que hagan las reformas curriculares pertinentes y que estos contenidos estén bien secuenciados a lo largo del currículum para tanto el nivel primario como el nivel secundario, así como la formación inicial de los docentes, y también generar materiales didácticos, manuales, para que los docentes puedan apoyar su trabajo en el aula con secuencias sobre los distintos temas, actividades que tengan guías de evaluación, fichas para los estudiantes, etc. En este sentido, para nosotros es muy importante compartir con ustedes que esta mirada que traía Ana respecto de poner el foco en el aprendizaje, de poder plantear situaciones significativas que sean de interés para los niños y las niñas en las aulas y que les permitan comprender mejor el mundo en el que viven y pensar que no solamente lo pueden usar, sino que también lo van a poder transformar, porque van a poder usar las computadoras para producir tecnología, y no solamente para consumir tecnología, nos parece clave. Entendemos que para que esto sea posible, tenemos que tener directivos que impulsen el cambio en sus escuelas, y docentes que lo hagan concreto en el contexto del aula, y por eso nos parece clave, el tema de la formación. Nosotros hemos diseñado y llevado adelante cursos de formación corta, pero también especializaciones de más de 2 años de duración y trayectos de formación completa de docentes que en Argentina duran 4 años. Y como comentaba Claudia antes, desde hace ya 3-4 años que venimos trabajando para el Plan Ceibal de Uruguay, que quizás ustedes conocen, que no es solamente un plan de distribución de equipamiento informático, sino que trabajan muy fuertemente con los docentes en las aulas para que los niños y las niñas aprovechen estos recursos tecnológicos tanto para el apoyo de otras asignaturas como para la enseñanza de estos contenidos en el aula. Concretamente, como Uruguay no tenía la cantidad de recursos humanos suficientes por el momento que les permitan que estos contenidos llegaran a los niños a través de los propios maestros y maestras, contrataron en principio a la Fundación Sadowski y luego también a otras instituciones de la Argentina y de otros lugares del mundo, para que de manera remota, es decir, a distancia, docentes argentinos formados en ciencias de la computación y formados en este enfoque del trabajo por indagación, por programas y por proyectos, digamos,
pudieran brindar las clases directamente. Entonces lo que sucede es que de manera sincrónica, una vez a la semana, en el horario escolar habitual, los niños y las niñas estando en las aulas con su maestro o su maestra, reciben una clase de pensamiento computacional en el contexto del plan Ceibal. Nosotros diseñamos en conjunto con el programa de Ceibal los proyectos que se trabajan, que en general son cuatrimestrales, es decir, que las clases no son contenidos unitarios y sueltos, sino que hay un desarrollo a lo largo de 3 o 4 meses que culmina con un producto, puede ser un videojuego, un trabajo con Arduino, etc. Y, digamos, se construye un trabajo colaborativo entre el docente remoto, es decir, el que no vive en Uruguay y no está frente al aula diariamente, y el docente que trabaja en el aula en la escuela en Uruguay. Esto para nosotros es un modelo muy novedoso que le ha permitido a Uruguay, quizás más temprano que otros países, poder incluir de manera no universal, pero sí muy amplia estos contenidos en el aula, y no es universal simplemente porque la adscripción de los maestros a este programa es voluntaria, es decir, participan aquellos docentes y directivos que les interesa, que quieren hacerlo, pero también decirles que, bueno, que esto presenta un límite. Uruguay justamente en este momento se está preguntando cómo encarar la formación de sus docentes para no estar para siempre sujetos a este modelo, digamos, de trabajo a distancia con colaboradores de otros países. Nosotros en ese sentido consideramos que es muy importante que cada país pueda diseñar la estrategia que le resulte, que esté acorde a su propio sistema educativo, a su realidad. Sabemos que son muy distintas, aunque pertenezcamos a la misma región, y por otro lado que les permita ir evolucionando en el tiempo. Supongo que de todos modos las referencias de conocer otras experiencias a todos nos sirven para pensar. Desde ya muchas gracias y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Mara, por tu intervención, y efectivamente para nosotros hay temas ahí que tienen que ver con el trabajo colaborativo, que desde IDEO Digital estamos promoviendo, este apoyo a los docentes, para que aquellos que no saben mucho o están recién en la parte de la alfabetización digital, puedan tener apoyo, y aquellos que van más avanzados también lo tengan, porque no estamos hablando de programas que sean rígidos. Sabemos que, tal como lo decías tú, tienen que ser trabajos que sean para algunos de una manera y para otros de otro. No podemos tener un solo programa para todos. Así que en eso también ahí estamos desde la misma estrategia, o pensando, diseñando esa misma estrategia. Pero ahora vamos, por último, nos vamos a conectar con Maricel Mateluna, desde Concepción. Espero, Maricel, que nos cuentes que estamos con harta lluvia por allá. Magíster en informática educativa y gestión del conocimiento. Maricel es asesora técnica y pedagógica para integración de TICs en el currículum de educación básica. Actualmente es fundadora y dueña de las empresas Coding You y ViveTICs, ambas relacionadas con educación tecnológica y desarrollo de videojuegos educativos para las habilidades del siglo XXI. Maricel, nos encantaría saber y que nos cuentes también acerca de tu experiencia en el aula, en cómo las habilidades del siglo XXI, cómo has trabajado la incorporación de TIC en la escuela. Hola, buenas tardes. Gracias, Claudia. Bueno, les quiero contar un poco de mi experiencia, definitivamente en el aula. Fue súper motivante. Le puedo decir que me encantó toda esta experiencia que tuve en colegios, ¿ya? Específicamente en educación básica. Trabajé con niños y niñas desde primero a quinto básico entre los años 2012 y 2015, y también estuve haciendo asesorías en la integración de las TIC para mejorar y profundizar los aprendizajes de los estudiantes y apoyando a los docentes a cómo utilizarlas. Bueno, yo les voy a contar desde mi experiencia. Yo comencé a incorporar las tecnologías primero en el aula con actividades didácticas, donde los niños y niñas internalizaban los contenidos curriculares mediante el hacer. Era como una actividad final de la unidad. Entonces, ¿qué hacían ellos? La idea era que ellos crearan algo con tecnología, con herramientas digitales, y pudieran
profundizar y expresar los conocimientos o los contenidos que habían visto durante una unidad. Bueno, esa fue como mi estrategia al inicio. Entonces, utilizaban herramientas digitales para crear pósters, animaciones, líneas de tiempo y hasta objetos tecnológicos 3D. Me encantaba buscar siempre herramientas que les sirvieran a los niños para poder crear. Esa fue como la diferencia que había en ese momento, en esos años, donde los docentes aún no incorporaban las tecnologías de esta manera. Fue así que el director del colegio en ese momento me pidió que empezara a asesorar y apoyar a los otros docentes a hacer este tipo de actividades también. Y así fue cuando comencé también a apoyar a mis compañeros de trabajo a usar herramientas, a enseñarles a ver cómo podían incorporarlas, por ejemplo, para crear un póster, si estaban hablando de un tema de seguridad del colegio, ¿no es cierto? Que los niños pudieran poner ahí sus comentarios, ¿no es cierto? Si estaban hablando de historia, podían crear una línea de tiempo animada, donde ponían los años, ¿no es cierto?, de ciertas eras, no sé, para la Edad Media, ¿no es cierto?, agentes importantes en ese momento, poner la foto, poner una biografía. Todas estas herramientas dinámicas permitían que los estudiantes, además de entretenerse y aprender a utilizar herramientas digitales, pudieran también profundizar los contenidos que estábamos viendo en clase. Bueno, así partí con el tema de las tecnologías. Como en ese momento se me pidió ir apoyando a los otros docentes, fue que decidí empezar a estudiar un poco más y empecé a hacer mi magíster en informática educativa, porque empecé a estudiar modelos de cómo poder integrar las tecnologías para el aprendizaje. Bueno, el Ministerio de Educación en Chile ya en ese momento tenía enlaces donde ya habían desarrollado una matriz de habilidades digitales tanto para los docentes como los estudiantes. Entonces, a partir de ahí, el modelo que ocupaba con los docentes tenía relación con todas las habilidades que los niños debían desarrollar, ¿no es cierto?, con las tecnologías que tenían que ver con la colaboración, la creatividad, ¿no es cierto?, el saber buscar información, clasificar información, muy parecida a las habilidades digitales que en este momento se han instalado y que han sido necesarias tanto para los docentes y para los estudiantes, para desempeñarse bien justamente en este momento que estamos a distancia. Entonces, bueno, debo también contar que también yo tuve experiencias con tecnología en mi educación, en educación media, tercero, cuarto medio. Tenía un profesor de matemáticas y él le encantaba la programación. Y tuvimos un taller con él de programación en Basic y Pascal. O sea, desde ese momento siempre me atrajo la tecnología y la encontré muy interesante. Y al aplicarlas en clases me di cuenta que también eran una herramienta muy motivante y entretenida para los niños. Y ellos desarrollaban estas actividades con total naturalidad. Muchas veces eran herramientas que yo no manejaba completamente. O sea, aprendí a usar algunas cosas, pero muchas veces los niños son los que descubrían algunos detalles. Mire, profesora, hice esto, agregué esto, uy, yo no lo sabía. O sea, así yo iba aprendiendo con ellos. Así es que partí, por lo tanto, ¿no es cierto?, utilizando las tecnologías con ellos y empecé también a dedicarme a esto, pero como empresa. Ahí fue cuando ya en el año 2016, como empresa Coding You, empezamos a crear herramientas. Comenzamos a ser una empresa EdTech. Entonces, ahí donde incorporamos, en este caso, videojuegos educativos para desarrollar el pensamiento lógico y resolución de problemas a través de un puzzle. Y así hemos ido trabajando también con la hora del código, donde los niños aprenden a programar, ¿no es cierto?, arrastrando bloques y además con contenidos interesantes que tienen que ver con medio ambiente, y también ahora estamos preparando uno relacionado con ciudadanía digital. Entonces, como resumen de mi experiencia y tomando las ideas de la asignatura de tecnología que
donde fui generalmente revisando todas las bases curriculares de la asignatura de tecnología en nuestro país, nos da una flexibilidad para poder incorporar muchas habilidades del siglo XXI. Por ejemplo, en el foco en el hacer, ¿no es cierto?, con experiencias prácticas, creación, resolución de problemas, ¿no es cierto?, integración con otras asignaturas, ámbitos diversos de salud, agricultura, tecnología y sociedad. Todo eso nos permite en la asignatura de tecnología incorporar otras asignaturas y otros contenidos, y a través de qué metodología o qué modelo. Bueno, en este caso tenemos que usar un modelo de metodologías activas, como el modelo constructivista, ¿no es cierto?, con un enfoque en la indagación, despertar la curiosidad de los niños para desarrollar proyectos que solucionen problemas, ¿no es cierto? Es posible diseñar actividades que potencien la habilidad del siglo XXI a través del aprendizaje basado en proyectos, tal como lo mencionaban anteriormente Ana María y Mara, ¿no es cierto? Entonces, ahí las habilidades del siglo XXI tienen mucho que ver con las herramientas para trabajar. Ahí en herramientas para trabajar tenemos todo lo que es la alfabetización digital. Promueve el desarrollo del pensamiento computacional, justamente, uso responsable de las tecnologías, como la ciudadanía digital, y la resolución de problemas en el marco de la cultura digital que caracteriza el siglo XXI. Así es que el enseñar las ciencias de la computación y enseñar a programar ya es parte de la alfabetización digital, ya no es algo tan básico, sino que es algo ya necesario, que los niños en el futuro van a utilizar totalmente para ser creadores de tecnología. Esa es la idea. Bueno, eso es un poco de la historia de cómo llegué a desarrollar esta empresa y a trabajar también con CODEA, apoyándolos en todo lo que es el desarrollo curricular de la asignatura de tecnología. Gracias. Muchas gracias, Maricel. Ahí nos están preguntando, hay algunas dudas con el tema de las bases curriculares. Quizás contarles que hace poco Maricel participó en un proyecto muy bonito que efectivamente tiene que ver con las bases curriculares de las horas de libre disposición, de cómo incorporar Code Studio en las horas de libre disposición. A lo mejor en el chat, ahí Maricel les podría dejar el link para que puedan bajar las guías, porque ahí hay un profe preguntando y tenemos todo el trabajo hecho. Ahí incluso hay unos videos que lo pueden descargar y pueden ver cómo se hace. Pero lo más importante de lo que dice Maricel es la inspiración. ¿Cuántos de nosotros como docentes somos una inspiración para los niños? Sentimos que la mirada del profesor, la opinión, el incentivo del profesor nos hace tomar un camino. Cuando hablamos de ciencias de la computación, en general, ese camino no es tan claro, y eso es lo que buscamos hoy. Buscamos que los docentes entiendan que también en lo que es el desarrollo tecnológico no queremos puros programadores, lo que queremos es que entiendan que las habilidades en todo el siglo XXI, cuando estos chicos empiecen a buscar trabajo, sin estas habilidades va a ser bastante más complejo de lo que vivimos hoy. Muchas gracias a las tres, y quiero partir con algunas preguntas. Ana María, lo primero contigo, y preguntarte que con toda la experiencia que han vivido ustedes en Aprendo en Casa, que ha sido un pilar súper relevante, que se levantó muy iniciada la pandemia, muy al inicio de la pandemia, ¿cuáles crees tú que son las habilidades que se necesitan desarrollar estas nuevas generaciones en la sociedad digital? Bueno, a ver, yo creo que es importante mirar estas habilidades de manera amplia. Por un lado, y aquí esta es como una clasificación que hemos estado viendo a partir de distintas fuentes, ¿no? Pero muy importante las cognitivas, todo lo que tiene que ver con pensamiento crítico, organizar las formas de trabajar, la comunicación, poder tener una mentalidad flexible, de creatividad, diseñar soluciones. Es decir, si se fijan, cognitivamente hablando, necesitamos tener una manera de pensar mucho más plástica, pero a la vez organizada. Sin duda también todo el tema interpersonal, la parte más social, porque es un mundo en que nosotros necesitamos educar para movilizar, para relacionarse, para liderar, para trabajar en equipo.
Como bien se ha mencionado varias veces acá, el conocimiento es conjunto, el conocimiento se co-construye, por lo tanto, nuestra manera de relacionarnos interpersonalmente es clave, y ahí hay metodologías, como bien mencionaban, que van en esa línea, ¿no? Pero muy importante también dos puntos. Uno, lo hemos visto sistemáticamente durante la pandemia, niños y niñas que logran el denominado agenciamiento, es decir, la capacidad de autogestionar su aprendizaje, de ser más autónomos, de llegar a puertos solos sin que todo el mundo o los adultos los tengan que empujar. Eso es clave. Y la última, pero no menos importante, la menciono al final por este webinar, pero son las habilidades digitales, que tiene que ver por un lado con cómo hacemos más fluida la interacción con lo digital y por lo tanto la incorporamos para ser mejores ciudadanos, el uso y desarrollo de software, pero también comprender los sistemas digitales. Por supuesto que no todos tienen que ser programadores y programadoras, pero entender los sistemas digitales, que son los que están detrás de muchas de nuestras interacciones, de los desarrollos que hacemos, es fundamental. Entonces, son habilidades que no se desarrollan por separado, o sea, un pensamiento crítico sin creatividad, sin desarrollar una mirada conjunta, es difícil, ¿no? O quedaría como incompleto. Y por otro lado, si queremos niños y niñas que efectivamente lideren un cambio, busquen soluciones, tienen que ir de la mano de la comprensión de estos lenguajes digitales. Entonces yo lo dejaría como una mirada de otra vez, poner el foco en estos ámbitos y no menciono acá habilidades que hoy día se han considerado como fundacionales, ¿no? El poder saber, leer, escribir, comprender, que por supuesto, o la lógica matemática, que es muy importante y que está debajo de estas habilidades también. Muchas gracias, Ana María. Tenemos una pregunta para Maricel. Maricel, teniendo en cuenta la pandemia, ¿sería un error volver a la clase tradicional tal como si hubiese sido un paréntesis? ¿Cuántos profesores reconocerán esto como un punto de no retorno? Sí, esa es una pregunta que a mi parecer no podemos pensar de que va a volver todo a ser como antes. Y sobre todo de aprender de esta experiencia de que necesitamos enseñar a nuestro alumno a ser autónomos en el aprendizaje, tal como lo mencionaba Ana María, porque el enseñarles esta habilidad de ser autónomo en su aprendizaje, en ser investigador, ¿no es cierto? Va a aprovechar esto el docente para poder avanzar incluso en sus contenidos y hacer que los estudiantes también tengan un pensamiento más crítico. Incluso se podría crear una forma de un aula, además de ser presencial sus clases, tener un aula o un blog, un espacio digital, donde también pudieran compartir ya sea ideas, ¿no es cierto?, avanzar o investigar un poco más y compartir dentro de esa plataforma. Entonces hay muchas maneras de poder también desarrollar el aprendizaje ubicuo que se llama, ¿no es cierto? Ya aprendes en cualquier parte, no es necesario estar dentro del aula, o sea, ya eso cambió. Esto nos abre las puertas, o sea, y yo creo que esto es algo súper positivo para los profesores también, pero por lo mismo hay que preparar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades de autonomía, de ser curiosos, ¿no es cierto? Y darle desafío a los estudiantes para que investiguen y se motiven justamente a aprender, porque muchas veces les entregamos los contenidos y tienen que memorizar, o sea, eso ya no se puede hacer, o sea, tienes que darle desafío a los estudiantes para que ellos se motiven. Y justamente el aprendizaje ubicuo es uno de los temas que ya va a estar establecido, o sea, ya no es solamente en el aula donde aprendes, sino en todas partes, y hay que aprovecharlo. De todas maneras, una pregunta más que había acá para ti, que pregunta a los estudiantes, ¿se les enseña programación como tal? Es decir, ¿algún lenguaje de programación y compilador? ¿A través de alguna aplicación? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, yo... Cuéntanos cómo desde la perspectiva de IDEO, cómo está pensado, Maricel, que tú estás ahí también. Sí, justamente les iba a comentar eso y se me fue la idea. Justamente cuando partí enseñándole a los niños a programar,
En ese momento ya habían plataformas como Scratch, que muy bien alguien comentó. Scratch es un software súper simple para aprender a programar. ¿No es cierto? Es programación a través de bloques. Entonces estaba Scratch, había Game Salad para crear videojuegos también, que es súper entretenida. Así es que hay muchas plataformas que se pueden utilizar con los niños y que no es necesario escribir el código. Entonces ya hay muchas facilidades para enseñarles a programar y diseñar productos, ¿no es cierto?, que tengan relación con los contenidos que ustedes están viendo. Simplemente es investigar y buscarlas. Y son súper simples, ahí hay material y mucho material para poder incorporarlo en el aula. Así es que hay que atreverse solamente. Muchas gracias, Maricel. Tengo una pregunta para Mara. ¿Cómo la escuela puede dar respuesta a las necesidades y demandas del siglo XXI? Bueno, escuchándolas a Ana y a Maricel, me gustaría retomar algunas cuestiones que se plantearon y ampliar otras. Desde lo que nosotros conocemos acá en Argentina, lo cual quiero ser muy concreta, que nosotros no tenemos verdades para ningún otro país que no sea lo que nosotros hayamos vivido, y consideramos que eso es válido para nuestro país y no necesariamente para otros, pero bueno, quizás escuchar nuestra experiencia a ustedes les sirva. En particular, en la Argentina, la promoción de la enseñanza basada en proyectos, en problemas, del aprendizaje significativo, fue un impulso pedagógico muy anterior a la inclusión de la tecnología en el aula, y no estuvo necesariamente apoyada en ella, ¿sí? Ese cambio en la perspectiva pedagógica y en las estrategias pedagógicas no vino de la mano de la tecnología necesariamente, es una tradición bastante anterior. Eso por un lado. Por otro lado, si bien, digamos, nosotros compartimos, y el Estado argentino sobre todo durante el auge del programa Conectar Igualdad, con la distribución de equipamiento y la formación de docentes para que la tecnología fuera una apoyatura para la enseñanza de las otras disciplinas en la escuela, tanto en el nivel secundario como en el nivel primario, tuvo un impulso muy fuerte, y en ese contexto apareció esto que comentaba recién Maricel, de la posibilidad de aprender no solamente en la escuela, sino de llevarme la tarea a casa, y la tarea a casa implicaba llevarme la computadora, y entonces para muchos chicos de nuestro país, en donde el 42% de la población en este momento vive debajo de la línea de pobreza, llevarse la computadora a la casa significaba llevarse la biblioteca a la casa, llevarse la tele a la casa, llevarse la cámara de fotos a la casa, o sea, significaba llevarse oportunidades a la casa, oportunidades para sí mismos y oportunidades para la familia, ¿sí? En muchos hogares esa fue la primer computadora de la familia. De eso ya pasaron muchísimos años, esa política se discutió, ahora se retomó, con otras características, pero se retomó. Y así todo les diría que tanto en la Argentina como en Uruguay, que como yo les comentaba antes, nosotros trabajamos muy cerquita del Plan Ceibal, en donde en los últimos 15 años nunca se discontinuó el tema de la entrega de equipamiento, la pandemia demostró que las realidades socioeconómicas, familiares de los hogares, hacen que el rol de la escuela, por lo menos en estos dos países, en donde la escuela es pública y gratuita, funcione como un igualador de oportunidades central. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Uruguay, que nosotros trabajamos con el nivel primario, con el retorno de la presencialidad, aparecieron en el aula 1/3 de chicos más que los que habían estado conectados en el último año y medio. Estamos hablando de un país rural, de un nivel primario, donde los chicos, uno piensa que tienen menos autonomía de decisión de si se conectan o no se conectan, si usan o no la computadora para estudiar, etc. Y en la Argentina también fue muy difícil el tema de la sostenibilidad de la educación en el contexto de pandemia, producto de la falta de dispositivos, producto de la falta de conectividad, pero también de que los hogares no son el lugar propicio, digo, dependiendo qué tipo de hogar uno tenga, para poder estar estudiando.
Yo tengo la suerte de tener una casa donde mis hijos tienen cada uno un cuarto, pero no es la realidad de la mayor parte de las familias, y menos aún de los docentes que tuvieron que dar clases desde sus casas. Con lo cual, desde nuestra perspectiva, si bien nos parece que es fundamental que la tecnología contribuya para la mejor calidad educativa y se incluya como un contenido específico a ser entendido en sus potencialidades y en sus limitaciones, lamento decirles que no está para resolver todos los problemas y que sobre todo la escuela no puede remediar lo que los contextos socioeconómicos y políticos no resuelven per se. No es la iglesia la escuela, no hay un Dios al que ir a rezarle ahí adentro para que nos solucione milagrosamente todos nuestros problemas. Si esas transformaciones no ocurren e incluyen a la escuela como un actor social relevante de esas transformaciones, yo lamento decirles que no creo que vayamos a poder hacer mucho. Sí, y de todos modos pienso que es central que la escuela sea el lugar en donde los chicos y las chicas accedan a estos conocimientos, porque si no lo hacen en la escuela, como decía Claudia antes, aquellos que no accedan luego a la universidad o que no accedan luego a estudios superiores, se van a quedar afuera de poder comprender el mundo en el que viven. Entonces, en ese sentido, la escuela tiene un rol central en términos de democratizar el acceso al conocimiento, a todos aquellos conocimientos que son socialmente relevantes para producir, para reflexionar, para discutir, para poder tener un pensamiento crítico respecto del mundo que vivimos, del uso de la tecnología en ese mundo, del impacto ambiental del uso de la tecnología en ese mundo, del impacto social de la construcción de tecnología, digo, por solo hablar un tema, los problemas éticos en relación al uso de la inteligencia artificial. Hay un montón de debates que se están dando en este momento, no sé, en la Argentina se discutió sobre voto electrónico hace poco en el Congreso, está pendiente la discusión sobre la neutralidad de la red, hay discusiones muy profundas que van a afectar nuestra manera de vivir, y para las cuales no estamos necesariamente como ciudadanas y ciudadanos preparados para entender, no digo para discutir con argumentos, para entender qué es lo que se está discutiendo realmente. Entonces a nosotros sí nos parece que la escuela tiene un lugar central, que estos contenidos tienen que estar determinados por un currículum bien estructurado, para que no sea a criterio del docente qué se da, qué no se da, con un norte eventualmente, por lo menos en nuestro país, pensando también en la soberanía tecnológica y en la necesidad que cada Estado tiene de tener sus propios recursos humanos, pensando en cuáles son los desafíos del futuro en términos de desarrollo, y por supuesto en ello va incluido la tecnología. Gracias. Muchas gracias, Mara. Es efectivamente parte de lo que nosotros queremos hacer con el programa IDEO Digital. Nuestro foco está en eso. Hoy estamos viviendo en dos mundos. Sabemos que tenemos un mundo en la presencialidad, pero que también tenemos otro mundo o tenemos otra personalidad en el mundo digital, y necesitamos que los niños, niñas, que los docentes, que todos nosotros entendamos qué significa, cuáles son esos códigos y cómo nos vamos a mover, porque cada vez van a ser más potentes. IDEO Digital, ahí me hacían algunas preguntas, les dejé el mail de Catalina Acevedo, que nos puedan preguntar, nos puedan conectar. Efectivamente, lo que buscamos es apoyar a las escuelas en implementar a través de un acompañamiento para que puedan implementar las ciencias de la computación en el aula, para apoyar principalmente a docentes de tecnología en una primera instancia, o docentes que tengan que ver con matemáticas, con ciencia, para lograr tener a docentes que se conviertan en facilitadores tecnológicos. Las escuelas requieren tener un docente, pero también requieren tener contenido. Si la clase de tecnología no tiene ese contenido, es difícil también entregarlo. Nuestro foco principal es dejar contenido disponible para todas las escuelas de Chile, como un bien público, contenido que va a estar curricularizado y va a estar disponible para todas las escuelas para que lo puedan utilizar, donde las ciencias de la computación efectivamente sean una parte, sin dejar de lado todo el resto de las habilidades y todo lo que se trabaja también en lo que es la hora de tecnología. Pero sin ese contenido, sin el apoyo del docente, sin poner a la escuela en el centro, sin entrar en el mundo
del sistema educativo. Nosotros no queremos ser un foco aparte, no queremos dar, en el fondo, trabajar por el lado. Lo que queremos es que en lo que hoy existe, en lo que hacen los docentes, apoyarlos y que vayan incorporando este proceso. Hemos tenido mucha experiencia, hoy estamos realizando un piloto con docentes de Ñuble, de la comuna de San Nicolás, que están también recién como entendiendo cómo funciona esto. Tenemos a docentes en Santiago haciéndolo, entonces queremos acompañarlo. Y para eso, como decían ahí también, hay un apoyo de parte del programa IDEO Digital al que se postula, con el que trabajamos. Así es que con ese mensaje esperanzador para todas las regiones, lo más importante para nosotros es ojalá llegar a regiones. Estamos dispuestos a postular a fondos, a ver de qué forma, sobre todo, principalmente llegar a regiones, ahí que me preguntaba uno de los participantes. Tenemos solamente el piloto, como les decía, fue en Santiago y en Ñuble, pero el próximo año, estamos ahora trabajando fuertemente para el próximo año partir, porque este programa considera un bootcamp y luego considera un acompañamiento de un año completo, ¿ya? Para lograr que esto realmente en el aula se dé, tener docentes que estén acompañados, no que estén solos, como decía Mara, no es llegar a entregar unos contenidos y nos vamos, sino que en el fondo es estar ahí con ustedes y apoyarlos en lo que sea necesario. Les doy las gracias a las tres. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a los docentes. Sé que hoy que ya volvieron a las clases presenciales, todos estos procesos no son tan sencillos, pero qué importante es escuchar las opiniones ahí de Ana María, la mirada de Mara y de Maricel también, que están no solamente hoy, sino que están en el tema de educación siempre involucradas, siempre de ese pensamiento. Siempre es una inspiración escuchar a las chicas, así que les quiero agradecer un montón y a todo el equipo de IDEO Digital que hace posible también este webinar. Muchas gracias a las tres y a todos los que estuvieron presentes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.